Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 72. Dilemas de las guarderías, parte 6. Nolan no podía creer que esto estuviera sucediendo de nuevo. El chico rubio se convencía cada vez más de que debía haber hecho algo terrible en una vida pasada para merecer aquello. Era la única explicación lógica. Al fin y al cabo, ¿por qué si no el destino le obligaría a cazar no a un Pokémon desobediente, sino a dos, el mismo día, en el lapso de una hora, a menos que fuera para castigarlo? Así que sí, o Nolan Locke había sido una persona verdaderamente terrible en una vida pasada, o el universo era así de injusto. Doduo. Para. Jadeó el chico de cabello dorado, sin poder respirar lo suficientemente rápido. Los músculos de sus piernas ardían por el esfuerzo que estaba realizando. Vuelve aquí. Doduo. Doduo. Las dos cabezas del Pokémon pájaro gemelo parecían reírse de Nolan mientras la extraña criatura seguía alegremente su camino, esquivando y zigzagueando con experta facilidad entre los perplejos ciudadanos de Ciudad Naranja. Maldito mocoso, gruñó Nolan furioso entre dientes, pero el chico rubio no permitió que las burlas del Pokémon pájaro gemelo lo afectaran. En lugar de eso, reajustó su agarre en Fan y siguió corriendo, obligándose a seguirle los pasos al Doduo mientras se abría paso entre la multitud. Su querida compañera Meadow lo seguía de cerca, con sus lianas ondeando en el aire mientras intentaba atrapar a su presa en fuga, evitando por poco chocar con la gente. Vamos, Doduo, esto no es gracioso. Se quejó Nolan, reduciendo la velocidad a pesar de su cansancio tras esta persecución sin esperanza. Estás causando mucha preocupación al señor Tanga y a la señorita Reeni estando aquí solo. Duo. Por desgracia, Doduo parecía estar pasándoselo demasiado bien como para preocuparse por los sentimientos de quienes lo tenían al cuidado. Ante los ojos entrecerrados y gélidos de Nolan, el problemático Pokémon pájaro gemelo comenzó a revolotear de tienda en tienda, picoteando cosas y sembrando el caos. Doduo. Nolan observó impotente cómo Doduo pasaba velozmente junto a un grupo de niños que jugaban con una Pokéball, arrebatándosela de las manos. Los niños gritaron asustados, pero Nolan no tuvo tiempo de detenerse a comprobar si estaban bien. Oye, gritó el chico rubio con desaprobación, intentando reprender al pequeño y plumífero menace. Eso no estuvo bien. No deberías estar tocando las Pokéballs de otros entrenadores. Las protestas del niño cayeron en oídos sordos. Doduo. Las dos cabezas de Doduo volvieron a burlarse de Nolan, antes de que la extraña criatura acelerara aún más. Nolan gimió desesperado, luchando por seguirle el ritmo. Se giró hacia Meadow con una expresión de resignación. El pequeño Pokémon de tipo planta le devolvió la mirada, claramente con problemas para seguirle el paso al ágil Doduo. Meadow. Colmillo. Gruñó el chico rubio de dolor mientras literalmente tenía que obligarse a seguir dando pasos. Necesitamos un nuevo plan. No puedo seguir así mucho más tiempo. Bulba, jadeó Meadow, luchando obviamente tanto como su amado humano. Growlite. Ladró Fan preocupado desde los brazos de Nolan, con la mirada llena de inquietud mientras observaba nervioso al chico rubio. Aunque lo único que deseaba era desplomarse de rodillas y dormir una semana entera, Nolan esbozó una sonrisa forzada para el Pokémon cachorro. Meadow y yo estaremos bien, Fan. Le aseguró amablemente al adorable Pokémon de tipo fuego, dándole una palmadita en la cabeza mientras seguía corriendo. Solo estamos un poco cansados, eso es todo. Saur, gruñó Meadow a su lado. Gruñido, gimió Fan suavemente, ladeando su esponjosa cabeza. El Pokémon cachorro adoptó una expresión pensativa. Era evidente que quería ayudar a sus amigos en todo lo posible. De repente, se le ocurrió una idea, y el pequeño Pokémon de tipo fuego sonrió emocionado antes de entrar en acción. ¡Zas! ¡Santa mierda! Nolan se interrumpió bruscamente antes de poder terminar la maldición, que prefería morir antes que dejar que su padre la oyera. Siendo sinceros, el chico rubio tenía motivos para estar sorprendido. De repente, sin previo aviso, Fan abrió la mandíbula de par en par y de su boca brotó una llamarada de fuego blanco incandescente. Fuego real. Nolan quedó tan sobresaltado por este giro inesperado de los acontecimientos que por un momento olvidó seguir corriendo. En lugar de eso, se quedó boquiabierto mirando al adorable Pokémon cachorro que tenía en brazos, el cual seguía lanzando una ráfaga de brasas ardientes en dirección al Doduo que huía. De repente, el chico rubio se dio cuenta de que debía tratarse del ataque ascuas de Fan. Un ataque que Fan estaba lanzando en una zona tan concurrida de forma bastante imprudente. ¡Ah!
No tardaron en oírse los gritos de terror de civiles inocentes y Pokémon cercanos, y Nolan sintió una punzada de compasión al ver cómo un hombre de mediana edad se veía obligado a saltar para salvar su vida cuando el ataque ascuas de Fan pasó peligrosamente cerca. El hombre acabó estrellándose contra un contenedor de basura con un golpe seco y desagradable. El resultado final fue, cuanto menos, desastroso. «Eres un loco», gritó el hombre cubierto de basura con incredulidad. «¿Qué demonios estás intentando hacer?» Disculpe, señor», respondió Nolan con tono de disculpa, sin apartar la vista de Doduo ni un segundo. A pesar de que su instinto le decía que debía quedarse a ayudar al pobre hombre al que Fan acababa de asustar de muerte, Nolan se mordió el labio antes de alejarse del hombre furioso y continuar su persecución. «Oye», bramó la voz furiosa del hombre tras él, «vuelve aquí, pequeño punk». Iba en contra de su naturaleza, pero Nolan se obligó a ignorar al hombre mayor. En lugar de eso, siguió corriendo tras Doduo. Sin embargo, se detuvo un instante para echar un vistazo a la escurridiza bolita de pelo que ahora tenía acurrucada en sus brazos. «Colmillo. Aunque aprecio que solo intentaras ayudar, no puedes lanzar un ataque de ascuas al azar en medio de una calle abarrotada», regañó suavemente el chico de pelo dorado al pequeño Pokémon de tipo fuego que estaba abrazando. «Podrías haber herido gravemente a alguien». «Ágil», gimió Fan, bajando la cabeza con expresión arrepentida. Al ver el genuino remordimiento reflejado en los adorables rasgos del Pokémon cachorro, Nolan suspiró con cariño, antes de sonreír con un ligero gesto de exasperación. «Tranquilo, chico. No estoy enfadado», dijo el chico rubio, dándole un suave y reconfortante apretón a la pequeña criatura peluda. «Pero tienes que tener un poco más de cuidado con otras personas y Pokémon, ¿de acuerdo?» «GRRR. GRRRR», ladró Fan alegremente, animándose de nuevo al saber que Nolan no estaba enfadado con él. Se acurrucó cariñosamente contra el humano que lo cargaba. Sonriendo, Nolan acarició con cariño la cabeza de Fan, rascándole detrás de las orejas al Pokémon cachorro, antes de volver a concentrarse en lo que tenía entre manos. El chico rubio no pudo evitar entrecerrar los ojos pensativo al ver a Doduo desaparecer en un callejón oscuro y estrecho. «Doduo», gritó Nolan en tono de advertencia al Pokémon pájaro gemelo, que, a pesar de todo este tiempo, aún no se había cansado. «No creas que puedes escaparte así. Ven aquí ahora mismo, o te las verás conmigo». «Doduo». No cabía duda del desafío que emanaba de las dos voces del Pokémon fugitivo. Era como si la extraña criatura le dijera, literalmente, «ven aquí». Apretando los dientes por la frustración, Nolan decidió hacerle caso. Sin pensarlo dos veces, el chico rubio se lanzó con determinación hacia la entrada del callejón tras su objetivo, con Fan aún en brazos y Meadow pisándole los talones. La mirada que se encontró con los gélidos ojos azules de Nolan dibujó una sonrisa en los labios del joven. A pocos metros delante del trío inquebrantable, y claramente muy disgustado por la situación, a juzgar por el hecho de que ambos picos chasqueaban con furia, se encontraba Doduo, que ya no corría como una bala emplumada. Pero Nolan no se hacía ilusiones. El Pokémon pájaro gemelo no se había detenido por voluntad propia ni por temor a lo que Nolan pudiera hacerle. Para nada. La única razón por la que Doduo finalmente había dejado de correr era porque se había topado de frente con un callejón sin salida. Nolan no pudo evitar sonreír con deleite. «Parece que estás acorralado, Doduo», exclamó Nolan alegremente, ignorando la mirada fulminante de Doduo, cuyos 4 ojos lo observaban con recelo. En cambio, el chico rubio se concentró en el enorme contenedor de basura rebosante que, de alguna manera, se había inclinado hacia un lado, bloqueando el callejón y deteniendo en seco a la amenaza plumosa. «Gracias, universo, por los contenedores de basura tan convenientemente colocados». Bulbasaur. Meadow también pareció aliviada de haber terminado la persecución. «Doduo». Nolan suspiró y se armó de valor mientras Doduo le gruñía a él, a Meadow y a Fan furiosos, con sus dos cabezas idénticas temblando de rabia. Parecía decidido a escapar, y la extraña criatura escupía de rabia por haberse visto acorralada de esa manera. Era evidente que Doduo no tenía intención de rendirse sin luchar. Aún así, Nolan decidió que valía la pena intentarlo antes de enfrentarse a él. «Doduo, es hora de volver a la guardería», afirmó el chico rubio con firmeza pero con calma. «Doduo». Siseó el Pokémon pájaro gemelo, haciendo justo lo que Nolan esperaba. Doduo cargó contra Nolan, listo para atacar. «Bulba». Meadow alzó sus 2 lianas al oír la amenaza, lista para proteger a su amado humano. Por suerte, el chico en cuestión ya estaba en acción.
Antes de que Doduo pudiera siquiera acercarse, Nolan ya tenía una Pokéball en la mano y la lanzaba al aire. Ni hablar. Espetó Nolan con rabia, perdiendo finalmente la paciencia con el Pokémon pájaro gemelo. Sal de aquí, Shantite. La Pokéball describió un arco en el aire sobre el estrecho callejón, antes de abrirse de golpe. En una luz carmesí brillante, una figura familiar comenzó a emerger. En cuestión de segundos, se materializó en la forma sólida de Shantite, el querido Geodude de Nolan. Geodude. Al comprender rápidamente la gravedad de la situación, Shantite no perdió tiempo en entrar en acción. Flotando por el aire con su impresionante, aunque algo inquietante, peculiar forma de volar, se interpuso fácilmente entre Nolan y su entrenador, protegiéndolo lealmente y bloqueando el paso de Doduo. El Pokémon pájaro gemelo frenó en seco, chillando furioso a Shantite por haberle obstruido el paso. Duo. Geo. Los dos Pokémon se miraron fijamente, casi desafiándose a ver quién atacaba primero. Doduo, presa de la ira, se dejaba llevar por ella, mientras que Shantite, alarmada y preocupada por la evidente amenaza a su humano, mantenía la calma. Por lo tanto, a Nolan no le sorprendió el desenlace cuando, inevitablemente, ambos se enzarzaron en una pelea. Doduo se abalanzó hacia la entrada del callejón que Nolan, Meadow, Fan y Shantite bloqueaban sin esfuerzo entre ellos. Geodude. Shantite, usando su magnetismo interno para levitar por el aire, se desplazó hacia adelante para enfrentarse cara a cara con el enfurecido Pokémon de tipo volador. No podría haber salido mejor ni aunque Nolan lo hubiera planeado él mismo. Shantite resistió sin dificultad el ataque imprudente que Doduo le lanzó con ambos picos, picoteando furiosamente al Pokémon de tipo roca mientras este se dejaba llevar por la locura. Entonces, con una sola y sencilla maniobra, Shantite acabó con él. Con una velocidad y destreza sorprendentes para una criatura tan corpulenta, la amiga de Nolan, de tipo roca, extendió los brazos tan rápido que eran prácticamente un borrón, y de un solo golpe agarró con fuerza los dos delgados cuellos de Doduo. Jadeó Doduo, ahogándose en busca de aire y retorciéndose furiosamente al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Por desgracia para Doduo, ya era demasiado tarde. Crujido. A pesar de todos los problemas que le había causado ese día, Nolan no pudo evitar estremecerse de compasión al ver cómo Shantite lograba finalmente derrotar a la amenaza emplumada. Con un movimiento grácil y, de alguna manera, digno, el Pokémon Roca estrelló las dos cabezas idénticas del Pokémon pájaro gemelo entre sí, con tanta fuerza que fue un pequeño milagro que sus cráneos no se fracturaran al instante. Por suerte, el daño no fue tan grave, aunque estaba claro que Doduo no podría escapar en un buen rato. Mientras los cuatro ojos de la extraña criatura se ponían en blanco, Doduo se desplomó al suelo y Shantite lo soltó suavemente. Estaba inconsciente antes de caer al suelo. Bien hecho, Shantite. Exclamó Nolan con alegría, saltando y levantando el puño en el aire con júbilo mientras felicitaba a su amigo Pokémon de tipo roca por el trabajo bien hecho. Esta vez sí que has salvado el día. Geodude. Shantite le levantó el pulgar al chico de cabello dorado, sonriéndole alegremente. Nolan le sonrió un instante más antes de volver a concentrarse en lo que tenía entre manos. Avanzando con cautela, el chico rubio se acercó lentamente a la criatura de dos cabezas inconsciente, tendida boca abajo en el suelo del callejón. Una expresión pensativa se dibujó en sus labios. Tenemos que llevar a Doduo de vuelta a la guardería cuanto antes. ¿Pero cómo? Murmuró el chico rubio para sí mismo. ¿Cómo puedo llevar a Doduo a salvo? Quizá Meadow, Bulba. Dijo Meadow al lado de Nolan, dando un paso al frente con determinación, con la cabeza en alto. Nolan la observó desconcertado durante unos segundos, pero pronto un suspiro de comprensión escapó de sus labios al darse cuenta de lo que su amada compañera tramaba. Ante sus ojos, Meadow usó sin esfuerzo su látigo de cepa para acunar con cuidado el cuerpo de Doduo. Logró mantener al animal inconsciente suspendido del suelo con facilidad. Siguiendo claramente la misma línea de pensamiento que su compañera, Shantite se acercó flotando para ayudar a Meadow con Doduo. Usando sus poderosas manos, la Pokémon de tipo roca flotante sostuvo con cuidado las dos cabezas de los Pokémon pájaro gemelo, separándolas del suelo. Esa es una gran idea, Meadow. Exclamó el chico rubio radiante, orgulloso de sus dos Pokémon. Ustedes dos forman un gran equipo. Meadow y Shantite se pavonearon ante sus elogios, pero ninguna tuvo oportunidad de responder. Pues en ese preciso instante, sin previo aviso ni preámbulo alguno, otra sorpresa se abalanzó sobre el grupo, aunque, por suerte, esta vez fue bienvenida. Libre.
Pidgeotto. Zubat. Al oír las tres voces distintas pero familiares, Nolan alzó la vista instintivamente y no pudo evitar sonreír ampliamente al ver quién descendía del cielo hacia él y su pequeña familia Pokémon. Tanto el Butterfree como el Pidgeotto de Ash, seguidos rápidamente por el Zubat de Brock, volaban directamente hacia él. Butterfree. Pidgeotto. Zubat. El chico de cabello dorado saludó cálidamente a cada uno de los recién llegados, complacido de verlos a todos. Están todos aquí. Eso debe significar que los demás han encontrado al resto de los Pokémon desaparecidos. Butterfree, Pidgeotto y Zubat asintieron con la cabeza en señal de confirmación. ¡Genial! ¡Qué alivio!, exclamó Nolan radiante, complacido por la noticia de que no tendría que repetir todo este proceso con ninguno de los otros Pokémon que se habían escapado de la guardería. Ya hemos terminado aquí también, así que ¿por qué no regresan todos a la guardería y los alcanzamos allí? De nuevo, los tres Pokémon que flotaban en el aire asintieron, comprendiendo claramente la sugerencia del chico rubio. Con un aleteo de 3 pares de alas distintas, alzaron el vuelo de nuevo, desapareciendo de la vista un instante después. Nolan sonrió antes de volverse hacia sus propios Pokémon. Vamos, todos, dijo el chico rubio con ánimo. Es hora de que llevemos a este pequeño y molesto Doduo de vuelta a donde pertenece. Y así, trabajando para cargar y arrastrar entre ellos al Pokémon pájaro gemelo inconsciente, Nolan, Fan, Meador y Shantite pronto comenzaron a abrirse camino de regreso por las concurridas calles, llevando cuidadosamente al Doduo inconsciente de vuelta a la guardería. Sin embargo, de lo que ninguno de ellos tenía ni la más mínima idea era del gran peligro que les aguardaba allí. El recorrido por las bulliciosas calles de Pueblo Naranja fue la parte más tranquila del día de Nolan hasta el momento, algo que el chico rubio agradeció enormemente, considerando lo mal que se había descontrolado todo lo demás. Al salir del callejón, Nolan se preocupó un poco de que su grupo se hubiera topado con aquel hombre de mediana edad que se había metido en un contenedor de basura por su culpa, pero afortunadamente lograron evitarlo. En cambio, solo tuvieron que soportar algunas miradas extrañas de la gente en la calle, lo cual, según Nolan, tenía cierto sentido. Al fin y al cabo, la gente de Pueblo Naranja probablemente no estaba acostumbrada a ver a un Bulbasaur y un Geodude sosteniendo a un Doduo inconsciente entre los dos. En cualquier caso, fue agradable tener un momento de relativa calma. Sin embargo, lo que el pobre Nolan no podía imaginar mientras regresaba a la guardería Pokémon era que esa calma era solo el preludio de la tormenta. Una tormenta de magnitud prácticamente sin precedentes. Poco después, Nolan y el pequeño grupo de Pokémon que lo acompañaban regresaron a la calle donde se ubicaba la guardería del señor Tanga y la señorita Reni. Sonriendo para sí mismo y aliviado de que la tarea estuviera casi terminada, el chico rubio se dirigió sin demora al pintoresco edificio que lo había cautivado. Muy bien, Doduo, de vuelta a la guardería, dijo el chico de cabello dorado, sin poder evitar mostrar un aire de autosuficiencia mientras miraba por encima del hombro a la criatura inconsciente que Meador y Shantite sostenían. Esperemos que no vuelvas a escapar. Nolan soltó una risita mientras se acercaba a la guardería. Sin embargo, justo cuando el niño iba a abrir la puerta principal, algo muy peculiar comenzó a suceder. GRRRRRRRR. Completamente desconcertado, y por no mencionar algo perturbado por el ruido francamente amenazador que acababa de oír, Nolan miró al pequeño Pokémon cachorro que tenía acurrucado en brazos. La expresión del niño reflejaba una total confusión. ¿Colmillo? ¿Qué te pasa, muchacho?, preguntó Nolan nervioso, sintiendo de repente una sensación de inquietud que le recorría el cuerpo. Hemos vuelto a la guardería. ¿No deberías estar contento? Fan no era más que eso. El adorable pequeño Growlithe, que hasta hacía apenas unos instantes había sido perfectamente dócil y agradable, miraba fijamente la puerta de la guardería con una ferocidad tan intensa que Nolan no pudo evitar tragar saliva con ansiedad. GRRR. Fan comenzó a ladrar furioso, sus oscuros ojos se entrecerraron casi hasta convertirse en rendijas mientras fulminaba con la mirada el encantador edificio. El Pokémon cachorro estaba tan alterado que Nolan se sorprendió de que aún no le saliera espuma por la boca. Pero lo que más preocupaba al chico rubio no era solo el extraño comportamiento que Fan mostraba de repente, sino el hecho de que no parecía haber una causa inmediata para ello. Vamos, Fan, dijo Nolan con una risita nerviosa, intentando razonar con el pequeño y enfadado Pokémon de tipo fuego. El señor Tanga y la señorita Reni estarán encantados de verte. ¿No quieres jugar con ellos? Pero Fan no lo aceptó.
El Pokémon cachorro continuó gruñendo amenazadoramente, con sus pequeñas orejas pegadas a la cabeza. Growlithe. Gruñó Fan de nuevo, intensificando el tono amenazador. Desconcertado, Nolan dejó escapar un suspiro de resignación y exasperación. Sin saber a quién más recurrir, el joven entrenador miró con desesperación a su querido compañero. «Meadow, ¿qué le pasa a Fan?», preguntó el chico de cabello dorado a su compañero más fiel, con un dejo de preocupación en la voz. Antes no se comportaba así. Al notar que el cambio repentino y brusco de comportamiento del Pokémon de tipo fuego comenzaba a inquietar a su amado humano, Meadow no perdió tiempo en averiguar qué sucedía. Con expresión decidida, la pequeña Pokémon de tipo planta avanzó hasta quedar a la vista del Pokémon cachorro, que gruñía furioso. Bulbasaur, Bulba. Meadow claramente le estaba preguntando a Fan qué era lo que tanto le preocupaba. Growlithe. Grrr. Lite. Rite. Fan ladró en respuesta, con un gruñido bajo y ominoso en su voz. Los ojos de Meadow se abrieron desmesuradamente al oír lo que Fan le había dicho, y enseguida la pequeña criatura verde dirigió su mirada hacia la puerta principal de la guardería. Para sorpresa de Nolan, ahora también la miraba fijamente, al igual que Shantite, quien también había estado muy atenta a la reacción de Fan y parecía tan preocupada como Meadow. Bulbasaur. Geodude. Crece ligero. Tragando saliva, Nolan miró de reojo a los tres Pokémon enfadados, luego a la puerta principal de la guardería y de nuevo a la puerta de entrada. Una gota de sudor le perló la frente. «Chicos, me estáis asustando de verdad», les dijo Nolan con ansiedad, visiblemente preocupado por lo que estaba sucediendo. De pronto, el chico tuvo una revelación y se volvió hacia los Pokémon con otra pregunta en mente. «¿Intentáis decirme algo? ¿Me estáis advirtiendo que no entre ahí?». Meadow, Shantite y Fan asintieron con la cabeza al mismo tiempo. «Pero, ¿qué podría estar mal?». «No veo nada», el chico rubio negó con la cabeza, desconcertado, sin comprender la preocupación de los Pokémon, pero sin querer desestimarla. «Pero, ustedes, los Pokémon, siempre tienen mejor instinto que nosotros, los humanos, para estas cosas. Quizás no estaría mal pecar de precavidos». Así pues, una vez tomada esa decisión, en lugar de abrir la puerta, Nolan miró con cautela por una de las ventanas laterales. Y casi de inmediato, sus gélidos ojos azules se abrieron desmesuradamente por un horror absoluto. «Oh, no», susurró el chico rubio, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Dentro de la guardería, se respiraba una escena que Nolan solo pudo describir como un caos total. «No me lo puedo creer», exclamó Nolan, sin poder creer lo que veía. Al darse cuenta de que ninguno de los Pokémon que lo acompañaban podía ver dentro del edificio, el chico les explicó rápidamente la gravedad de la situación. El señor Tanga y la señorita Reeni están atados. Y. Ash, Misty y Brock también. ¿Qué demonios está pasando ahí dentro? A los pies de Nolan, Meadow, Shantite y Fan intercambiaron miradas de profunda inquietud. «Esperen. Veo algo más», continuó el chico rubio en un susurro frenético, queriendo mantener a sus amigos Pokémon informados lo mejor posible. «Veo dos jaulas. En una de ellas están Pikachu, Starmie, Cubone, Oddish y Machop. En la otra están Butterfree, Pidgeotto y Zubat atrapados dentro. Esperen. ¿Quién es ese?». Meadow, Shantite y Fan esperaban con la respiración contenida a que el chico continuara. Detrás de ellos, olvidado en el suelo, Doduo seguía durmiendo. «Meowth, Cofiniekans», siseó Nolan mientras seguía espiando por la ventana, dándose cuenta de la realidad con la sutileza de un ladrillo en la cara. «Así que es obra del equipo Rocket. ¿Por qué no me sorprende?». Nolan retrocedió aturdido, alejándose de la ventana, estupefacto por la situación en la que se encontraba. «Colmillo, ¿cómo lo supiste?», preguntó el chico de cabello dorado con voz temblorosa. «Growlithe», ladró Fan alegremente, moviendo sus adorables orejitas de forma sugerente. No hacía falta ser un genio para descifrar lo que intentaba comunicar. «¿Los oíste?». «¡Guau, qué oídos tan impresionantes!». Nolan negó con la cabeza asombrado, con una leve sonrisa en los labios. «Pero en serio, Fan, gracias. Me impediste caer de lleno en una emboscada. Eres un héroe, muchacho». Grrr. Fan ladró alegremente de nuevo, meneando la cola como un loco mientras frotaba cariñosamente su mejilla peluda contra la de Nolan. «Pero ahora somos los únicos que quedamos libres», recordó Nolan al pequeño grupo de Pokémon que lo acompañaban, poniéndose serio de nuevo, con un tono y una expresión que reflejaban una profunda preocupación por todos sus amigos. «Tenemos que salvarlos.
Tenemos que detener al equipo Rocket. Bulbasaur. Geodude. Growlithe. Sus 3 amigos Pokémon estaban completamente de acuerdo con Nolan en ese punto. La pregunta principal era, ¿cómo lo iban a hacer? Meadow fue la primera en recuperarse de la impactante revelación que el grupo acababa de sufrir, y con un suave uso de su ataque látigo cepa, la pequeña Pokémon de tipo planta tiró delicadamente de la pernera de los vaqueros de Nolan, atrayendo la atención del chico en cuestión. El chico rubio asintió con rigidez, claramente en sintonía con su amada compañera. Muy bien, Meadow, Shantite y Fang. Todos debemos guardar silencio, susurró Nolan en voz baja al grupo de pequeños Pokémon que lo rodeaban. El equipo Rocket trama algo, y sea lo que sea, apuesto mi último Pokédólar a que no es nada bueno. Vamos, síganme. Por suerte, ninguno de los Pokémon protestó y todos siguieron a Nolan. Juntos, el chico rubio, Meadow, Fang y Shantite, se movieron sigilosamente rodeando el edificio para dirigirse a la parte trasera de la guardería. Con sumo cuidado para no ser detectados, el grupo se arriesgó a asomarse por una esquina, ocultándose tras el edificio y haciendo todo lo posible por permanecer fuera de la vista. Lo que vieron fue una visión repugnante, y no dejó a Nolan con muchas esperanzas de que hubiera una salida fácil a esta situación. Allí, tan descarados como el bronce en el mismo jardín de batalla donde Nolan había estado de visita hacía apenas unas horas, se encontraban Jessie y James del infame equipo Rocket. Ambos villanos lucían enormes sonrisas que rezumaban una satisfacción maliciosa por la maldad que estaban a punto de cometer. Nolan temblaba de rabia apenas contenida mientras observaba en silencio al dúo de criminales trabajando en sujetar una gran red de alta resistencia a un globo aerostático, irónicamente con la forma de la cabeza de un Meowth. Nolan nunca había visto el artilugio en persona, pero recordaba vívidamente que cuando el equipo Rocket atacó el centro Pokémon en Ciudad Verde, lo hicieron desde el aire. Por lo tanto, no era descabellado suponer que ese globo era el principal medio de transporte de la banda. Sin embargo, el chico rubio rápidamente desechó ese pensamiento. Al fin y al cabo, eso no importaba en ese momento, y Nolan tenía problemas mucho mayores que atender. Es decir, el hecho de que la enorme red que Jessie y James hacían malabares estaba repleta de varios Pokémon diferentes, todos robados de la guardería. El corazón del chico rubio amenazó con partirse en dos al contemplar la terrible y abrumadora tristeza y el terror de todas las criaturas que habían sido cruelmente atrapadas en la áspera red de alambre. Incluso reconoció a algunas, como el Clefairy y el Paras que había visto antes en el corralito. Sin que Nolan lo supiera, por supuesto, el Squirtle que tanto había cautivado a Misty también estaba dentro de la red, junto con muchos otros. E incluso desde esa distancia, Nolan podía distinguir sus rostros afligidos. Cada uno reflejaba miedo y pánico. Era devastador para un joven y cariñoso entrenador Pokémon presenciar aquello, y una ola de pura repulsión inundó el cuerpo de Nolan al oír a Jessie y James reírse de la horrible acción que estaban cometiendo. Nolan tuvo que detenerlos. Simplemente tenía que hacerlo. Jessie y James, por otro lado, seguían con su rutina diaria, ajenos a que Nolan los observaba mientras cometían su atroz crimen. Ambos estaban muy ocupados atando la enorme red llena de Pokémon capturados a su globo aerostático. Necesitaban asegurarse de que estuviera bien sujeta si querían llevar todos esos maravillosos premios a su querido jefe de una sola vez. Ya casi estamos listos, James. Jessie no pudo evitar soltar una carcajada de alegría mientras seguía con su trabajo. Esta vez conseguiremos la mejor colección de Pokémon. Por otro lado, James no parecía tan entusiasmado como su contraparte femenina. No puedo creer que Meowth esté tardando tanto. Gruñó impaciente el hombre de cabello azul, secándose una gota de sudor de la frente mientras luchaba con la ardua tarea que compartía con Jessie. Es tan típico de él desaparecer cuando hay trabajo duro que hacer. ¿Dónde está? Jessie se limitó a encogerse de hombros, sin ganas de preocuparse tanto como James, ya que realmente no había motivo para ello. James, en cambio, parecía no poder dejarlo pasar. Miau. Gritó el hombre de pelo azul celeste por encima del hombro en dirección a la guardería que estaban robando. ¿Qué pasa ahí dentro? Por suerte para su creciente mal genio, James no tuvo que esperar mucho para obtener respuesta a su pregunta incisiva. Apenas 5 segundos después de que terminara de hablar, Meowth apareció por la puerta trasera de la guardería Pokémon. El Pokémon gato arañazo no pareció muy impresionado por el tono que James había usado, pero por suerte se calló. Sigo esperando a que aparezca la última mocosa, ricitos de oro, gruñó Meowth mirando al humano. Típico cretino.
Jessie puso los ojos en blanco con fastidio, echándose hacia atrás su larga melena magenta con un aire de impaciencia que ahora se reflejaba en su expresión. Siempre llegan tarde. James frunció el ceño y negó con la cabeza en una clara muestra de molestia. ¿De verdad tenemos que esperarlo?, preguntó el hombre de pelo azul con cansancio, su tono y expresión denotaban duda. Ese chico Nolan ni siquiera tiene Pokémon interesantes. Ya tenemos a Pikachu, ¿recuerdas? Jessie lo miró con una expresión de profundo desprecio. Queremos tantos Pokémon como sea posible, James. Espetó la mujer de pelo magenta a su compañero con una voz que no admitía réplica. Así que vamos a esperar a que el último cretino caiga en nuestra trampa y le quitaremos hasta el último de sus Pokémon. Ahora, vuelve adentro y vigila a nuestros cautivos, Meowth. James y yo tenemos que terminar de cargar el globo. Vale, dijo el Pokémon gato arañazo agitando la pata con un gesto despreocupado, casi desdeñoso. Pero más le vale a ese chico aparecer pronto. Me estoy aburriendo ahí dentro. Sin más quejas, Meowth regresó sigilosamente a la guardería Pokémon. Jessie y James, por su parte, retomaron su tarea de asegurar la enorme red a su globo aerostático. Ninguno de ellos tenía la más mínima sospecha de que toda su conversación acababa de ser observada, el ceño fruncido que se dibujaba en su rostro con cada palabra que oía era tan intenso que Nolan corría el riesgo de que sus atractivos rasgos se quedaran así para siempre. Sinceramente, no sabía qué le enfurecía más. Que el equipo Rocket intentara robar a todos esos Pokémon inocentes, o que James no considerara que ninguno de los suyos mereciera la pena. Era tan insultante, y, por supuesto, el chico rubio no iba a dejarlo pasar. Sabiendo que actuar precipitadamente era la forma más rápida de fracasar, el chico rubio se obligó a respirar hondo antes de volverse hacia los tres Pokémon que se escondían con él. Les indicó en silencio que regresaran a la entrada de la guardería. Nolan necesitaba pensar, y pensaba mejor cuando podía hablar en voz alta consigo mismo. En cuanto el grupo llegó a la entrada del edificio, afortunadamente sin ser detectados, el chico rubio se puso inmediatamente a idear un plan. Comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Bien, me están esperando, lo que significa que tenemos algo de tiempo antes de que intenten irse. El chico rubio pensaba profundamente, con el ceño fruncido por la concentración. Aún así, tenemos que actuar rápido. A ver, ¿con qué cuento? Meadow, Welkin, Shantite e Iris, Growlite. Ladró Fan suavemente, rozando con el hocico la mejilla de Nolan. El chico no pudo evitar sonreír con ternura. Fan, ¿dices que también me ayudarás? Nolan sonrió radiante al adorable Pokémon cachorro que aún se acurrucaba en sus brazos, quien ladró de nuevo y asintió con entusiasmo. Buen chico. Gracias, Fan. Ahora, lo primero es lo primero. Tenemos que alejar a nuestros amigos de Meowth. Luego debemos impedir que el equipo Rocket escape con todos esos Pokémon. Saur. Geo. Crece ligero. Los tres Pokémon asintieron enérgicamente. Meadow, la más decidida de todos, se adelantó y tiró suavemente de la pierna de Nolan con su látigo cepa. Una vez que captó la atención de su querido humano, Meadow señaló con sus lianas algo al costado del edificio, justo fuera de su alcance visual. Los ojos de Nolan se abrieron de par en par al comprender lo que ella intentaba decirle. «Eso es genial, Meadow», exclamó el chico rubio, elogiando a la pequeña criatura verde, que no pudo evitar pavonearse ligeramente. El agujero en la pared que hicieron Riordan y Torino. Eso nos dará el factor sorpresa. Tengo una idea. Nolan dejó suavemente a Fan en el suelo a sus pies, confiando en que la gravedad de la situación bastaría para que el Pokémon cachorro no se portara mal. Con las manos libres, Nolan se agachó y se quitó del cinturón las dos Pokéballs ocupadas que colgaban de él. Welkin. Iris. Murmuró el chico en un susurro mientras lanzaba al aire ambos dispositivos cápsula. Los necesito. Las dos Pokéballs se abrieron y, por suerte sin hacer mucho ruido, dos ráfagas idénticas de luz escarlata emergieron rápidamente de ellas. Las dos luces se materializaron de inmediato en las formas familiares de Welkin el Pidgey e Iris la Venonat. Veneno. Pidgey. Nolan les sonrió a ambos a modo de saludo, pero no perdió tiempo en cortesías. En lugar de eso, el chico rubio fue directo al grano. Escuchen ustedes dos. Comenzó Nolan con una voz tan seria que Iris y Welkin no pudieron evitar fijar inmediatamente toda su atención en él. El equipo Rocket ha capturado a todos nuestros amigos. Necesitamos su ayuda para rescatarlos. El chico hizo una pausa por un momento para asimilar esas palabras. Bueno.
chilló Iris con una vocecita triste, recuperándose del susto que le había dado Nolan. El chico suavizó su expresión al darse cuenta de lo que su amiga le preguntaba con timidez. Me temo que sí, Iris, Nolan asintió con tristeza mientras miraba con gran compasión a la esponjosa criatura púrpura. También han conseguido capturar a Butterfree. Los grandes ojos carmesí de Iris se abrieron desmesuradamente por la sorpresa durante un instante, luego apretó sus pequeños puños con rabia. Veno. Escutió furiosa. No te preocupes, Iris. Los traeremos a todos sanos y salvos. Además, ya tengo un plan, la tranquilizó amablemente el chico rubio antes de que pudiera hacer alguna imprudencia. Escuchen todos. Iris, necesito que te cuele en la guardería por este agujero en la pared. Usa polvo somnífero en Meowth, Coffin y Ekans, pero asegúrate de no herir a ninguno de nuestros amigos por si los necesitamos. Una vez que estén dormidos, Welkin, usa ataque rápido para romper las cuerdas que los tienen prisioneros. ¿Entendido? Veneno. Pidgey. Iris y Welkin asintieron, comprendiendo su tarea. Nolan les sonrió a ambos antes de indicarles en silencio que se pusieran manos a la obra. Mientras se escabullían, Nolan volvió su atención a Meadow, Shantyte y Fang. Ahora tenemos que sacar a esos Pokémon de la red del equipo Rocket antes de que escapen. Continuó Nolan explicando el problema. De repente, se giró hacia el Pokémon cachorro con una mirada esperanzada. Fan, ¿te importa si te escaneo con mi Pokédex? Quiero saber qué movimientos puedes usar por si tenemos que luchar juntos contra el equipo Rocket. Growlithe Fan pareció algo confundido, pero confiaba plenamente en el humano que tenía delante. El Pokémon de tipo fuego asintió rápidamente a petición de Nolan. Gracias, chico, sonrió Nolan mientras acariciaba la cabeza de Fan, antes de sacar su Pokédex del bolsillo trasero y apuntarla hacia la adorable criatura peluda que estaba sentada a sus pies. Unos instantes después, los ojos azul y hielo del chico se abrieron de par en par con sorpresa. Wow, Fan, ya conoces muchísimos movimientos. Ascuas, rugido, mordisco, giro fuego, triturar y golpe cuerpo. Debes estar aprendiendo un montón aquí en la guardería. Growlithe. Ladró Fan con orgullo, meneando la cola alegremente. Nolan sonrió, antes de que una expresión seria volviera a apoderarse de su rostro. El chico rubio se irguió, irradiando una determinación pura e inquebrantable. Muy bien, equipo, ¿están listos? Les preguntó con una sonrisa burlona y macabra. Meadow, Shantyte y Fan asintieron, y Nolan se sintió aliviado al ver reflejada en sus ojos la misma determinación que él. Era evidente que todos y cada uno de ellos estaban listos para enfrentarse al equipo Rocket y rescatar a sus amigos. Rápidamente se pusieron manos a la obra para convertirlo en realidad. Iris y Welkin se movieron con la mayor cautela posible entre los escombros que cubrían el agujero en el muro exterior, resultado de las fechorías anteriores. Por suerte, la fortuna estuvo de su lado, pues lograron entrar sin ser detectados en la desordenada sala de espera de la guardería donde se encontraban sus amigos. Rápidamente divisaron una gran maceta en un rincón y se escondieron tras ella, ocultándose de la vista de Meowth, Coffin y Ekans antes de que pudieran verlos. Pidgey, gruñó Welkin entre dientes mientras observaba a Meowth de pie, con aire de suficiencia, sobre Ash, Misty y Brock, quienes seguían atados e indefensos. Iris, en cambio, estaba más absorta en las dos jaulas donde sus compañeros Pokémon habían sido atrapados. Las lágrimas brotaron de sus grandes ojos rojo rubí mientras observaba a Butterfree desplomarse abatido contra los barrotes, incapaz de liberarse. Sinceramente, a la pobre Iris se le partía el corazón al ver a uno de sus amigos más cercanos en una situación tan precaria. Veno, susurró con tristeza. Welkin, al percibir la angustia de su compañera y amiga, le dio una suave palmada en la espalda con su ala. Quería recordarle que aún no habían perdido y que iban a salvar a todos sus amigos. Iris le sonrió agradecida. Veno. Gruñó Iris con mayor determinación, animada por las suaves palabras de aliento de Welkin. Sintiéndose renovados y completamente decididos, Iris y Welkin continuaron observando desde las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Fruncieron el ceño al ver a Meowth, que seguía acechando a Ash, Misty y Brock, atados, junto con las jaulas que contenían a todos los Pokémon. Ekans y Coffin permanecían amenazadoramente cerca. Vaya, mira quién ya no es tan grande y fuerte. Los mocosos. Se burló con aire de suficiencia el Pokémon gato arañazo, moviendo la cola de un lado a otro con una maliciosa alegría. Ya no eres tan duro, ¿verdad? Meowth.
Ash, que por suerte estaba amordazado o de lo contrario probablemente estaría profiriendo toda clase de palabrotas en este momento, luchó con más fuerza contra sus ataduras. Meowth está harto de que siempre te interpongas en nuestro camino, mocoso. Pero esta vez has perdido. Meowth continuó con sus burlas, disfrutando claramente de tener la sartén por el mango por una vez. Esta vez, mis amigos y yo nos llevaremos a todos los Pokémon, y a Pikachu también. Esta es nuestra dulce venganza por toda la humillación a la que nos has sometido. Meowth. El Pokémon gato arañazo se reía cruelmente, disfrutando al ver a Ash luchar furiosamente contra sus ataduras, pero sin éxito. Desde su escondite, Iris y Welkin decidieron que ya habían visto suficiente. Los dos miembros de la pequeña familia Pokémon de Nolan intercambiaron una mirada estoica, con los ojos brillantes de determinación. Ambos asintieron en señal de aprobación. Había llegado el momento de actuar. Pidgey Welkin le deseó buena suerte a su amiga con su parte de esta pequeña misión de rescate. Veno. Venonat, asintió Iris, con el rostro contraído por la concentración. Las largas antenas del Pokémon de tipo bicho comenzaron a temblar suavemente mientras liberaba una nube de su poderoso ataque polvo somnífero. Con cuidado de no inhalarlas, Welkin e Iris observaron cómo las brillantes esporas verde jade flotaban silenciosamente en el aire hacia sus desprevenidas víctimas. Ruido sordo. Con un ruido sordo que, de alguna manera, atrajo la atención no solo de Meowth, sino también de los cautivos, estos observaron confundidos cómo Ekans y Koffing se desplomaban al suelo y caían inconscientes en cuestión de segundos. Los prisioneros, también desconcertados por la escena, dejaron de forcejear momentáneamente contra las cuerdas que los sujetaban. Asimismo, Meowth miraba boquiabierto a sus compañeros Pokémon villanos, con total incredulidad. ¿Qué demonios? El Pokémon gato arañazo se frotó los ojos desconcertado, preguntándose si le estaban jugando una mala pasada. No lo eran. Ekans y Koffing se habían quedado dormidos al instante. Meowth frunció el ceño con fastidio, poniendo los ojos en blanco mientras se acercaba impacientemente a donde yacían tumbados. Sois unos vagos. Se quejó el Pokémon gato arañazo, levantando las garras en señal de desaprobación. ¿Qué creéis que estáis haciendo, echándoos una siesta ahora mismo? Desde su escondite tras la maceta, Iris sonrió con autosatisfacción. Antes de que su oponente pudiera reaccionar, el Pokémon de tipo bicho lanzó rápidamente otra brillante nube de polvo somnífero desde sus antenas temblorosas. Antes de que Meowth se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, ya había inhalado varias de las esporas intoxicantes. El Pokémon gato arañazo bostezó ruidosamente antes de tumbarse en el suelo y acurrucarse formando una pequeña bola de pelo. Creo que podría echarme una siesta. Vigilar a esos mocosos es agotador, en cuestión de segundos, ya estaba fuera. Pidgey. Ahora que no había peligro y podía actuar sin temor a ser detectado, Welkin no perdió tiempo y entró en acción. Con un elegante aleteo de sus pequeñas pero poderosas alas, el Pokémon pájaro diminuto entró volando a toda velocidad en la habitación, usando sin esfuerzo su ataque rápido para cortar las cuerdas que ataban a Ash, Misty y Brock. ¿Qué? Ash jadeó mientras se quitaba rápidamente la mordaza de la boca al darse cuenta de lo que había pasado. Pidgey. El chico de cabello negro obtuvo su respuesta enseguida, pues sin dudarlo un instante, Welkin giró en el aire y volvió a usar su ataque rápido. Esta vez su objetivo era destruir las jaulas que mantenían cautivos a sus compañeros Pokémon. Chocar. Las barras de hierro cedieron de inmediato ante el ataque certero de Welkin, y en poco tiempo Pikachu, Starmie, Butterfree, Pidgeotto, Zubat, Cubone, Oddish y Machop quedaron libres. Todos sonrieron aliviados, y Pikachu corrió hacia Ash. Miraron a su alrededor confundidos por un instante, antes de que sus salvadores se dieran a conocer. Veno. Venonat. Pidgey. Iris salió de su escondite y se dirigió directamente hacia Butterfree. El Pokémon mariposa pareció atónito por un instante antes de que una amplia sonrisa iluminara su rostro y revoloteara alegremente alrededor de su compañero Pokémon de tipo bicho, piando agradecido. Libre. Veno. Iris se sonrojó feliz mientras Butterfree se acurrucaba cariñosamente contra ella, intentando demostrar claramente lo agradecido que estaba por su ayuda. Él, junto con los demás, también le dio las gracias a Welkin, quien asintió enérgicamente en respuesta. Welkin. Iris. Misty fue la primera humana del grupo en percatarse de la presencia de las dos recién llegadas. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Iris y Welkin la miraron con orgullo.
Ash, Misty y Brock estaban aliviados y sorprendidos, pero pronto comprendieron lo que había sucedido y quién había enviado a los dos Pokémon para ayudarlos. Nolan, exclamó Misty al darse cuenta. Debe haber descubierto lo que el equipo Rocket estaba planeando. Antes de que tuvieran la oportunidad de tenderle una emboscada. Iris y Welkin asintieron con la cabeza en señal de confirmación, con los ojos brillantes de orgullo. ¿Y dónde está Nolan ahora?, preguntó Brock, quien se había encargado de desatar al señor Tanga y a la señorita Reni de sus propias ataduras, formulando la pregunta más obvia. Ash apretó la mandíbula, sabiendo con precisión qué acción habría tomado su mejor amigo en esas circunstancias tan extremas. Probablemente está intentando impedir que Jessie y James roben todos los Pokémon. Dedujo rápidamente el chico de pelo negro, que a veces conocía a Nolan mejor que a sí mismo. Tenemos que ayudarle. ¿Sí? El señor Tanga se quitó inmediatamente la mordaza al ser liberado por Brock, y una expresión de intensa preocupación se apoderó de su rostro envejecido. No podemos dejar que el equipo Rocket se lleve ni un solo Pokémon. Tenemos que detenerlos. Coincidió la señorita Reni una vez que también fue liberada. El grupo de Pokémon y humanos asintió en señal de acuerdo, con firmeza en su determinación. Rápidamente echaron a correr, con el corazón palpitando, hacia la entrada trasera de la guardería, listos para enfrentarse al equipo Rocket y rescatar a los Pokémon. Solo esperaban que Nolan estuviera manejando bien la situación sin ellos. Nolan aprovechó con astucia los pocos segundos que tenía antes de su enfrentamiento con el equipo Rocket. Mientras se escabullía alrededor del edificio, el chico rubio respiró hondo varias veces para intentar calmar sus crecientes nervios, aunque el ejercicio no resultó muy efectivo. Simplemente no podía evitarlo. A pesar de tener bastante confianza en la estrategia que había elegido, Nolan sabía lo mucho que dependía del resultado de esta pelea. El hecho de que no habría segundas oportunidades si la arruinaba era bastante desalentador, de ahí su nerviosismo. Nolan sabía que no podía echarse atrás ahora, no cuando todos sus amigos contaban con él. No podía defraudarles. Ahora o nunca, murmuró el chico rubio para sí mismo al llegar por fin a la parte trasera de la guardería y entrar en el prestigioso campo de batalla. Luego, hinchó el pecho y alzó la voz, con la esperanza de parecer mucho más seguro de sí mismo de lo que se sentía en ese momento. Equipo Rocket. Gritó el chico rubio con el tono más feroz que pudo, sorprendiéndose incluso a sí mismo de lo agudo que resultó. Dejen de hacer lo que están haciendo ahora mismo. Nolan observó cómo Jessie y James dieron un respingo al oír su voz romper el silencio como un cuchillo en la mantequilla. Los dos criminales levantaron la vista bruscamente, interrumpiendo su forcejeo con la red que sujetaba al Pokémon robado, mientras seguían preparando su globo aerostático para el despegue. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al aterrizar junto a Nolan. «Ese cretino», exclamó Jessie horrorizada. «Se supone que deberías estar en la recepción siendo emboscado por Meowth, Coffee y Ekans», exclamó James enfadado, sintiendo de repente la incómoda sensación de que las cosas estaban a punto de derrumbarse a su alrededor. Nolan sonrió con arrogancia, cruzando los brazos sobre el pecho con la intención de proyectar confianza. «Sí, bueno, arruinar tus planes es mi especialidad», anunció el chico rubio con aire de suficiencia, antes de mirar a Jessie y James con una expresión increíblemente severa. «Ahora, les doy una oportunidad. Devuelvan esos Pokémon robados y váyanse. De lo contrario, les prometo que esto se va a poner feo». Jessie resopló y se cruzó de brazos, claramente poco impresionada. A su lado, James imitó el gesto, mirando a Nolan con desdén. «Vaya, tienes agallas para ser tan pequeño», se burló la mujer de pelo magenta del niño que se había atrevido a enfrentarse a ellos. ¿Sí? «Somos el equipo Rocket», anunció James con orgullo y una sonrisa siniestra, como si Nolan pudiera haber olvidado semejante detalle. «Así que no nos gustan los ultimátums de los niños». Si los criminales esperaban una reacción más contundente del chico rubio, se equivocaron. Nolan simplemente les dirigió una mirada impasible, sin inmutarse. «No digas que no te di una oportunidad justa», dijo Nolan encogiéndose de hombros con indiferencia. El chico rubio centró entonces su atención en Meadow y Shantite. Sonrió con una mueca siniestra, una expresión que desentonaba por completo con sus rasgos habitualmente amables y gentiles. «Muy bien, ustedes dos». Nolan sonrió con picardía a sus dos queridos Pokémon. «Déjenlos que se diviertan». Ni Meadow ni Shantite necesitaron que se lo dijeran dos veces. Con una amplia sonrisa en el rostro, Nolan los vio alejarse y observó cómo Meadow entraba en acción de inmediato.
La pequeña Pokémon de tipo planta usó rápidamente su látigo cepa para atrapar a Jessie, lanzándola sin esfuerzo al otro lado del jardín con una simple maniobra. Shantite, para no ser menos, imitó la acción, agarrándolo con sus grandes manos y lanzándolo con facilidad con su ataque lanzarrocas. Chocar. Jessie y James aterrizaron en el suelo con un crujido espantoso, a varios metros de Nolan y, lo que era más importante, a salvo tanto de su globo aerostático como de los Pokémon que intentaban robar. Los dos delincuentes gimieron al desenredarse del amasijo en el que se encontraban. Como era de esperar, no estaban nada contentos con lo que Nolan les acababa de hacer. «Oye, mocosa», exclamó Jessie furiosa, echándose hacia atrás su larga melena magenta con rabia. «No somos muñecos de trapo para que nos tiren por ahí. ¿Cómo se atreven a patearnos por el campo como si fuéramos balones de fútbol?», gruñó James, tan indignado como su compañera. Nolan se limitó a sonreír con arrogancia al dúo de criminales. «Oh, créanme, esa es la menor de sus preocupaciones», les prometió el chico rubio en un tono tan oscuro que incluso ellos no pudieron evitar estremecerse. Al volverse hacia Fan, Nolan no pudo evitar sonreír radiante al ver al adorable Pokémon cachorro. «De acuerdo, Fan. Es hora de liberar a todos tus amigos de la guardería». El chico rubio tomó el control del Pokémon de tipo fuego que había tomado prestado. «Usa tu ataque mordisco. Crece ligero». Fan ladró alegremente y se abalanzó mostrando todos sus pequeños y afilados dientes. El Pokémon cachorro ejecutó con entusiasmo su ataque mordisco, mordiendo la red y destrozándola con facilidad, liberando así al Pokémon robado. Desde el suelo, los ojos de Jessie se abrieron con horror. «¡No!» «El Pokémon», exclamó la mujer de cabello magenta con desesperación. «Todos fuera», gritó Nolan alegremente, alzando la red para que todos los Pokémon cautivos pudieran salir libremente. Jessie y James lo miraban impotentes. «Basta», se quejó James de una manera que casi podría interpretarse como cómica. «Mocoso. Nos esforzamos mucho para capturar a esos Pokémon». «Oh, esto es solo el comienzo», les espetó Nolan con crueldad, entrecerrando sus gélidos ojos azules con severidad. «Esta vez se han pasado de la raya al lastimar a mis amigos. No voy a dejar que se salgan con la suya». La escalofriante promesa fue la gota que colmó el vaso para el dúo de villanos. «¿Qué descaro tienes?», le espetó Jessie el chico rubio que estaba al otro lado del claro, poniéndose de pie furiosa de un salto. «Vamos a darle una lección a este chico, Jess». El criminal de pelo azul celeste que estaba a su lado mostró los dientes de forma amenazante. Nolan se preparó mentalmente para cualquier trampa que Jessie y James intentaran tenderle. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, varias voces nuevas interrumpieron la discusión, y Nolan no pudo evitar sonreír al oírlas. «Nolan». Echando un vistazo por encima del hombro, el chico rubio vio, efectivamente, a Ash, Misty y Brock, junto con el señor Tanga, la señorita Reen y los demás Pokémon, todos corriendo hacia él, sin duda listos para acudir en su ayuda contra la amenaza que se cernía sobre todos ellos. Chicos, ¿estáis bien?, exclamó Nolan, radiante de alegría al verlos a todos. Jessie y James, en cambio, no parecían tan entusiasmados. «¿Cómo se han liberado?», exigió saber James, con un dejo de pánico que comenzaba a filtrarse en su voz al ver lo desastrosamente mal que estaba saliendo su plan. Se suponía que Meowth y los demás debían estar vigilándolos. Jessie negó con la cabeza, tratando de comprender cómo era posible. Para horror de todos, Nolan volvió a intervenir, con un tono que prácticamente rezumaba condescendencia y arrogancia. «Supongo que descubrirás que eso también fue obra mía, con un poco de ayuda del ataque polvo somnífero de Iris, por supuesto», dijo el chico rubio con una sonrisa burlona, antes de divisar a su Pokémon de tipo bicho entre la multitud de recién llegados y sonreírle. «Supongo que funcionó a la perfección, Iris?» «Bueno», gorjeó Iris alegremente desde su lugar junto al Butterfree de Ash. Jessie, frustrada, levantó la mano con desesperación, reprimiendo a duras penas el impulso de estrangular con sus propias manos al niño rubio. La mujer de cabello magenta se giró hacia la guardería y comenzó a gritar a todo pulmón. «¡Miau!», gritó furiosa la criminal, responsabilizándolo inmediatamente de todo esto a pesar de sus propios fallos frente a la estrategia superior de Nolan. «Sal de aquí ahora mismo, inútil bola de pelo». Para sorpresa de todos los presentes, los ensordecedores alaridos de la mujer surtieron efecto.
La última sílaba apenas había salido de los labios de la mujer enfurecida cuando la puerta trasera de la guardería se abrió con un crujido, y Meowth, junto con Coffin y Ekans, salieron tambaleándose. Todos miraron a su alrededor con timidez. «No puedo creer que te hayas recuperado tan rápido», exclamó Nolan, sin poder contener la sorpresa. Meowth lo miró con desprecio. «Una pequeña siesta nunca le ha hecho daño a nadie», dijo burlonamente el Pokémon Gato Arañazo mientras levantaba sus garras. «Hará falta más que tus sucios trucos para mantenernos a raya, Ricitos de Oro». Los 3 Pokémon malvados se unieron a sus contrapartes humanas. Enseguida, los 5 miembros de la organización criminal fulminaban con la mirada a Nolan, con un odio puro e incontenible reflejado en sus ojos. «Atacad a ese mocoso», ordenó James furioso a los 3 Pokémon criminales, prácticamente escupiendo de rabia en ese momento. «Él es el que ha arruinado por completo nuestro plan». «Ni hablar», gritó Ash indignado al ver que estaban atacando a su mejor amigo. Para sorpresa del chico de cabello azabache, su mejor amigo simplemente levantó la mano para impedir que interviniera. «Está bien, Ash», Nolan negó con la cabeza con una calma genuina. «Yo me encargo». Acto seguido, el chico rubio señaló a sus enemigos con decisión. «Iris, ataca a Ekans con tu psico-onda», ordenó Nolan con maestría, antes de dirigir su atención a otro querido miembro de su pequeña familia Pokémon. «Welkin, usa tu ataque rápido contra Coffin». Mientras la criatura serpentina y el globo de mente y consciente surcaban los aires en dirección a Nolan, con la firme intención de vengarse de James por haber frustrado su atraco, Iris y Welkin no dudaron en enfrentarlos. De sus grandes ojos rojo rubí, Iris lanzó un intenso rayo de energía psíquica concentrada que brillaba con todos los colores del arco iris. A su lado, el Pokémon pájaro diminuto salió disparado en una nube de polvo y plumas, impactando contra Coffin con la gracia y el encanto de una bala de cañón. Ekans. Coffin. Los 2 malvados Pokémon de tipo veneno salieron despedidos hacia atrás, indefensos ante el poder combinado de Iris y Welkin. Meowth, sin embargo, parecía no haberse enterado de que el equipo Rocket estaba librando una batalla perdida, ya que el Pokémon Gato Arañazo se abalanzó repentinamente hacia adelante con las garras en alto, con la clara intención de despedazar al chico rubio por venganza. Geodude. Shantae no estaba dispuesta a ceder, y sin siquiera esperar una orden de su amado humano, el Pokémon de tipo roca flotó hacia adelante para enfrentarse a Meowth. En una rápida maniobra, la protectora Pokémon de tipo roca agarró al Pokémon Gato Arañazo por la cola y lo hizo girar sobre su cabeza como si fuera un lazo. Meowth chilló a todo pulmón en protesta por lo que su enemiga estaba haciendo, sintiéndose mareado y con aspecto bastante enfermo. Pero eso no bastó para detener a Shantae, y con una sonrisa de suficiencia dibujada en sus rasgos afilados, el Pokémon de tipo roca soltó de repente la cola de Meowth, lanzando al pobre Pokémon de tipo normal por los aires. ¡Zas! Ekans, Coffin y, finalmente, Meowth, terminaron en una especie de montón extraño mientras seguían volando por los aires. Las 3 criaturas, maltrechas y golpeadas, continuaron retrocediendo, al menos hasta que Meowth decidió intervenir. Usando su poderoso ataque látigo cepa al máximo, la leal Pokémon de tipo planta derribó al trío de villanos por un instante, antes de lanzarlos con aún más fuerza hacia Jessie y James. El equipo Rocket no tenía ninguna posibilidad. ¡Ah! Gritaron alarmados los 2 miembros humanos de la infame organización criminal cuando los pesados cuerpos de Ekans, Coffin y Meowth cayeron sobre ellos a la vez. El resultado fue que ambos cayeron al suelo, formando un montón desordenado. Dejaron escapar unos débiles gemidos. Lo que ninguno de ellos podía saber, sin embargo, era que su mundo de dolor no había hecho más que empezar. «Muy bien, chico, es hora de terminar con esto», exclamó Nolan emocionado, levantando el puño en el aire mientras se giraba para mirar al pequeño Pokémon de tipo fuego con el que había entablado amistad durante el día. «Fan, ¿por qué no les enseñas a estos perdedores tu ataque giro de fuego? Crece ligero». Fan rugió de alegría y, en total conformidad con la sugerencia del chico rubio, no perdió tiempo en seguir las instrucciones de su nuevo amigo humano. Saltando hacia los canallas que se habían atrevido a atacar el lugar que desde hacía tiempo llamaba hogar, el adorable Pokémon cachorro desató un poderoso vórtice de fuego giratorio. Fue como aquella noche en el centro Pokémon de Ciudad Verde, una y otra vez. En el instante en que las llamas del ataque giro de fuego de Fan rozaron su cuerpo, Coffin simplemente no pudo contener más la creciente presión en su interior. Con un alarido de angustia resonante, de pura agonía, la criatura, parecida a un globo, emitió un silbido agudo, horriblemente similar al de una tetera hirviendo.
Koffing comenzó a expulsar bocanadas de humo negro azabache contra su voluntad. No hacía falta ser un genio para adivinar lo que iba a suceder. Koffing gritó mientras comenzaba a explotar involuntariamente al encenderse el fuego del ataque de Fan. Los gases altamente inflamables que emanaban de él. Agáchense. Todos. Gritó de repente el señor Tanga mientras agarraba a su amada esposa del brazo y se desplomaba en el suelo, arrastrándola consigo. Nolan y los demás imitaron la acción, cubriéndose la cabeza para protegerse mientras esperaban lo inevitable. No estuvieron en vilo por mucho tiempo. ¡Boom! Nolan tuvo que protegerse los ojos de la intensa luz blanca que surgió de la explosión y que envolvió a todos los miembros del equipo Rocket. Por suerte, todos sus amigos, tanto Pokémon como humanos, resultaron ilesos ante la enorme descarga de energía hirviente. Jessie, James y los Pokémon del equipo Rocket no corrieron con la misma suerte y salieron catapultados por los aires. Es hora de que el equipo Rocket despegue. Gritó James mientras ascendía cada vez más alto en el cielo hasta que prácticamente se desvaneció entre las nubes. Puede que hayas ganado esta ronda, pero volveremos. Gritó Jessie furiosa mientras se unía a él. Con una sonrisa de suficiencia, Nolan no pudo evitar sonreír al ver cómo los villanos se convertían en un simple destello en el horizonte. A su alrededor, Ash, Misty, Brock, el señor Tanga y la señorita Ren reaccionaron de forma similar, vitoreando con entusiasmo y saltando de alegría en el mismo lugar, celebrando su victoria sobre los aspirantes a ladrones. Bulbo. Pidgey. Veneno. Geodude. Crece ligero. Nolan no pudo evitar soltar una carcajada de alegría cuando todos sus Pokémon, junto con Fan, lo rodearon de inmediato. Cada uno de ellos lo acariciaba con cariño, claramente muy orgullosos de su entrenador por haber estado a la altura de las circunstancias y haber sido el héroe del momento. El chico rubio sonrió radiante y los acarició a todos, tan aliviado de que estuvieran bien. Estaba tan absorto en esto que ni siquiera se percató de la mirada cómplice que intercambiaron el señor Tanga y la señorita Ren. Tanga, querido, acabo de tener una idea maravillosa, admitió la señorita Ren mientras miraba con cariño al chico rubio que tenían delante. Su marido le sonrió con complicidad. ¿Sabes, mi amor? Respondió cálidamente el amable anciano, observando la felicidad de Fan cuando Nolan se arrodilló y le rascó detrás de las orejas. Creo que yo también tuve uno igual. Nolan estaba demasiado ocupado siendo feliz rodeado de sus seres queridos como para siquiera darse cuenta del intercambio. Después de todo, eran momentos como estos los que realmente le recordaban al joven aspirante a maestro Pokémon de qué se trataba realmente su viaje Pokémon. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, bañando todo Pueblo Naranja con un cálido resplandor anaranjado, incluyendo la guardería Pokémon. Nolan, Ash, Misty y Brock estaban frente al señor Tanga y la señorita Ren y en la recepción, que aún estaba en ruinas. Ambos mostraban expresiones de profunda gratitud en sus rostros. Gracias, Nolan. Dijo la señorita Ren con entusiasmo, irradiando prácticamente calidez y afecto por el joven al que ahora tenía en alta estima. De verdad que no sé qué habríamos hecho si no hubieras impedido que el equipo Rocket robara todos los Pokémon que cuidábamos aquí. Te debemos muchísimo. Realmente lo hemos hecho, asintió el señor Tanga en señal de aprobación, con los ojos brillantes de profundo respeto. El chico rubio se sonrojó levemente ante los halagos que le dedicaban. Estaba a punto de decirles que no le debían nada, pero antes de que Nolan pudiera pronunciar una sola palabra, su mejor amigo ya estaba riendo y dándole una cálida palmada en el hombro. Sí, ese es Nolan, dijo el chico de pelo negro azabache con afecto, asintiendo a la dulce pareja de ancianos que estaba frente a ellos. Siempre podemos contar con él en una crisis. Exacto. Intervino Misty, mirando a su amiga rubia con admiración y gratitud. Tuvimos muchísima suerte de que estuvieras aquí para salvarnos de las garras de Meowth. Eres un verdadero héroe, Nolan. Brock asintió con entusiasmo. En este punto de la conversación, Nolan era prácticamente una parte de Escarlata previamente desconocida. Ay, sois todos demasiado amables, dijo el chico rubio rascándose la nuca con timidez mientras movía los pies con modestia. No olvidéis que no fui yo solo quien detuvo al equipo Rocket. Mis Pokémon también me ayudaron mucho. Meadow, conocida como Bulba, sonrió con cariño a su amada compañera, contenta de que sus esfuerzos no pasarán desapercibidos. Me alegra que Jessie y James no hayan conseguido atrapar a ninguno de los Pokémon de aquí, continuó Nolan amablemente mientras señalaba el pintoresco centro de cuidado infantil Pokémon.
La señorita Reeni sonrió con ternura al oír sus palabras. No tienes que preocuparte por eso, le aseguró con dulzura la amable anciana. Hice un recuento y todos los Pokémon están contabilizados. El equipo Rocket no se llevó ninguno. Y eso no es todo, exclamó el señor Tanga a su lado, sonriendo ampliamente a los 4 jóvenes. Resulta que los daños al edificio no son tan graves como parecían. Lo repararemos en tan solo unos días. ¡Qué buena noticia!, exclamó Nolan, genuinamente aliviado por la amable pareja de ancianos que tenía delante. Me alegro mucho de que todo haya salido bien. Pero creo que ya es hora de despedirnos. Todavía nos queda un largo camino por recorrer si queremos llegar a Ciudad Carmín. El señor Tanga y la señorita Reeni asintieron con la cabeza en señal de comprensión. Ash, Misty y Brock dieron un paso al frente, comenzando a despedirse de la amable pareja de ancianos a quienes, a pesar de conocerlos desde hacía tan poco tiempo, les habían tomado un cariño enorme. Pero mientras todos estaban ocupados con eso, Nolan tenía que despedirse de alguien, algo que le aterraba. Fang el Growlithe se acercó a él con la mirada baja. Nolan sintió una profunda tristeza en el corazón mientras se arrodillaba y comenzaba a acariciar suavemente la cabeza de Fang. El chico rubio sentía una conexión muy fuerte con el Pokémon cachorro, pero, por desgracia, el momento de separarse había llegado sin previo aviso. Te voy a echar mucho de menos, chico, admitió Nolan con un pequeño suspiro nostálgico. Gruñido, gimió Fang suavemente, y cuando las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, Nolan habría jurado que sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos ante aquella escena tan emotiva. Oye, no llores, Fang, susurró Nolan con dulzura mientras alzaba con cuidado al adorable Pokémon de tipo fuego y lo abrazaba con fuerza. Después de todo, no quería irse en malos términos, y esperaba que el Pokémon cachorro lo entendiera algún día. Lo siento, no puedo quedarme aquí contigo. El chico rubio odiaba lo quebrada que sonaba su voz al pronunciar esas últimas palabras. Dios, esto era mucho más difícil de lo que había pensado. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? Growlithe, gimió Fang de nuevo. Antes de que Nolan pudiera intentar consolar de nuevo a la criatura visiblemente angustiada que tenía delante, una voz carraspeó sobre él. Al levantar la vista, Nolan vio, algo confundido, que el señor Tanga se acercaba a ambos con una sonrisa irónica en su rostro envejecido. Nolan, comenzó el amable anciano con timidez, claramente inseguro de la reacción que recibiría ante su propuesta. ¿Y si no tuvieras que despedirte de Fang? La expresión de Nolan se volvió completamente inexpresiva. La de Fang también. ¿Qué quieres decir?, preguntó el chico rubio, desconcertado, con un tono y una expresión de total confusión. Antes de que el señor Tanga pudiera explicar el significado de sus palabras, su amada esposa lo interrumpió con dulzura. Lo que mi esposo está tratando de decir es, la dulce ancianita sonrió cálidamente al niño y al Pokémon cachorro, esperando que esto no fuera una sorpresa demasiado grande para ambos. ¿Les gustaría llevarse a Fang con ustedes como su nuevo entrenador? Sinceramente, al principio Nolan no creyó haber oído bien, estaba completamente atónito ante la sugerencia. Pero ¿cómo puedo hacer eso? El chico rubio se quedó boquiabierto, como un pez fuera del agua, balbuceando como un tonto. No podía evitarlo. El chico estaba tan desconcertado por la inesperada propuesta que era como si todo pensamiento racional hubiera desaparecido de su mente. Sé que dijiste que Fang no era tu Pokémon, pero supuse que eso significaba que lo estabas cuidando para otra persona, ¿no? Como a todos los demás Pokémon del centro. Ante las palabras del niño desconcertado, el señor Tanga suspiró profundamente, antes de sacudir la cabeza con cansancio. Me temo que eso solo es parcialmente cierto, dijo el amable anciano, cuyos ojos perdieron algo de brillo mientras comenzaba a explicar con reticencia. Verá, hace mucho tiempo, Fang fue dejado aquí en la guardería con la condición de que le enseñáramos algunos movimientos nuevos, y al principio, todo parecía ir bien. Pero, el señor Tanga tuvo que callarse un momento para recomponerse. Nolan tragó saliva con dificultad, sintiendo una creciente preocupación en el estómago. El entrenador que dejó a Fang nunca regresó a buscarlo, anunció con tristeza. Un leve jadeo de horror y sorpresa escapó de los labios de Nolan antes de que pudiera contenerlo, mientras que frente a él, Fang agachaba la cabeza con tristeza ante aquel recuerdo claramente doloroso. Cuando no apareció después de una semana, empezamos a atar cabos, continuó la señorita Reeni con tristeza, con la mirada y la voz profundamente afligidas. Nuestras sospechas se confirmaron cuando intentamos meter a Fang en una de las Pokéballs de repuesto que guardamos aquí y lo capturamos con éxito.
Supimos entonces que el hombre había abandonado al pobre Fan aquí. Nolan no pudo evitar soltar un grito ahogado de horror una vez más. No lo puedo creer, exclamó el chico rubio, palideciendo. Su expresión se tornó increíblemente compasiva mientras volvía a mirar al adorable Pokémon cachorro que tenía delante. Y por más que lo intentaba, Nolan no podía comprender por qué alguien sería tan cruel como para hacerle algo así a una criatura tan hermosa por dentro y por fuera como Fan. Simplemente no tenía sentido. Siento decirlo, pero la cosa empeora, admitió el señor Tanga con tristeza. Nolan se quedó boquiabierto, mirando al hombre con absoluta incredulidad. ¿Cómo podría empeorar?, preguntó con urgencia el chico rubio. Ahora que empezaba a conocer la terrible historia de Fan, el aspirante a maestro Pokémon temía perderse siquiera una sola palabra. La expresión del señor Tanga se tornó verdaderamente grave. Esta guardería no está pensada para ser un hogar permanente para los Pokémon que llegan a nuestro cuidado, comenzó a explicar el amable anciano, con una expresión de profunda tristeza. Pero, claro, como amantes de los Pokémon, no podíamos abandonar al pobre Fan a su suerte. Por eso, hemos intentado encontrarle un hogar con varios entrenadores en los últimos meses, pero todos y cada uno de ellos lo han traído de vuelta. Nolan sinceramente sentía náuseas. ¿Cómo se les ocurre hacer eso?, exclamó el chico rubio, furioso por la osadía de toda esa gente que se hacía llamar entrenadores Pokémon. Se le llenaron los ojos de lágrimas y, en ese momento, Nolan solo deseaba abrazar a Fan con fuerza y no soltarlo jamás. Fan es un Pokémon maravilloso. Cualquier entrenador tendría mucha suerte de tenerlo. La señorita Reeni dejó escapar un gran suspiro. Parecía sufrir de dolor físico por lo que estaba a punto de decir. Me temo que es porque Fan puede ser bastante travieso, admitió en voz baja la amable anciana, sabiendo por experiencia propia lo difícil que podía ser seguir el ritmo del hiperactivo Pokémon cachorro. No muchos entrenadores tienen la paciencia y la dedicación necesarias para invertir en él. Growlithe, gimió Fan con tristeza de nuevo. Incapaz de soportar lo que oía y la inmensa tristeza que ahora nublaba el adorable rostro de Fan, Nolan no pudo evitar volver a tomarlo en brazos y apretarlo con fuerza. Nunca te abandonaré, Fan, susurró el chico de cabello dorado, prometiéndole una dulce promesa al pequeño Pokémon de tipo fuego, sin importar cuánto caos causes. Sobre ellos, el señor Tanga y la señorita Reeni intercambiaron miradas esperanzadas. Realmente creemos que eres el entrenador adecuado para desarrollar todo el potencial de Fan, Nolan, dijo la señorita Reeni con seriedad al joven rubio. Nolan ni siquiera tuvo que pensarlo. Miró a Fan con una sonrisa de bienvenida. Es tu decisión, Fan, dijo Nolan. A pesar de sus propios deseos, decidió que la mejor opción en esta situación era dejar la decisión en manos de Fan. ¿Quieres que sea tu nuevo entrenador? Por cosas del destino, resultó que Fan tampoco necesitaba pensar en la respuesta a esa pregunta. Growlithe. Fan estaba tan emocionado que casi daba volteretas hacia atrás. Ladrando alegremente, el Pokémon cachorro se abalanzó sobre Nolan en un placaje juguetón, derribándolo de espaldas con un suave uff. Antes de sentarse sobre su pecho y comenzar a lamerle la mejilla con entusiasmo. Era obvio cuál era la respuesta del Pokémon de tipo fuego. Los demás estallaron en carcajadas al ver la expresión de incredulidad en el rostro de Nolan. Sin embargo, el chico rubio no les prestó atención, pues su atractivo rostro pronto se iluminó con una sonrisa. Riendo suavemente, Nolan extendió la mano y comenzó a acariciar a Fan con el cariño más profundo imaginable. Parece que ahora te toca aguantarme, chico, dijo Nolan con una sonrisa radiante, no solo mirando a su nuevo amigo Pokémon, sino también al nuevo miembro de su familia en constante expansión. Growlithe. Fan ciertamente no tenía ningún problema con eso. El señor Tanga y la señorita Reeni observaban a la pareja con una ternura sin precedentes. Los ancianos parecían genuinamente conmovidos por la adorable escena que tenían ante sí. ¡Fantástico!, exclamó el señor Tanga radiante, antes de dirigirse con entusiasmo al cuarto de atrás, detrás de la recepción. Iré a buscar los papeles para que puedas adoptar oficialmente a Fan. Vuelvo enseguida. Mientras su marido se marchaba, la señorita Reeni aplaudió con una felicidad pura e inmaculada. Esto es maravilloso, exclamó la amable anciana, secándose los ojos con un pañuelo de encaje, más que encantada de lo bien que habían salido las cosas. Voy a echar muchísimo de menos a Fan, pero esto es realmente lo mejor para él. Nolan, sinceramente, no podría haber estado más de acuerdo.
Me alegra tanto no tener que decirte adiós nunca más, fan, admitió el chico de cabello dorado en un suave susurro tan tenue que solo el Pokémon cachorro pudo oírlo. Serás parte de mi familia Pokémon para siempre, chico. Growlithe. Fan echó la cabeza hacia atrás y aulló. Esto era todo lo que siempre había soñado y más. Pero a pesar del conmovedor momento de felicidad pura e incondicional para todos los presentes, Nolan mentiría si no admitiera que, en el fondo de su mente, rondaba una duda. Era una pregunta que se repetía una y otra vez, por mucho que Nolan intentara apartarla de su cabeza. Y esa pregunta era relativamente sencilla. Es decir, ¿en qué lío se había metido?